En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Toma asiento, hermano. Antes de pasar, ¿cierto?, a la predicación del sermón, recordamos nuestros servicios. El día miércoles, 8 de la tarde, tenemos oración, culto de oración congregacional. Los días viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico. Y el día de hoy, guardando el Día del Señor, desde las 11 de la mañana en adelante, terminando con el culto evangelístico a las 7 de la tarde. También recordamos que se nos aproxima la fecha de nuestra primera conferencia, 1 y 2 de noviembre, para que pueda inscribirse, para que pueda estar, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a la predicación. El título del sermón del día de hoy es una pregunta. La pregunta es esta: ¿es vana nuestra fe? Esta es una pregunta importante. ¿Es vana nuestra fe? A modo de contexto, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando particularmente del apóstol Pablo. Si bien nosotros sabemos que el capítulo 15 en general habla de la resurrección de Cristo, ese es el corazón del capítulo 15, la semana pasada, en los versículos justamente precedentes, nosotros pudimos ver o extraer un texto que el apóstol Pablo, ¿cierto?, en el que el apóstol Pablo hace alusión a sí mismo, y cierto, como él es un abortivo, como él es el más pequeño de los apóstoles. Y empezamos a hablar entonces del apóstol Pablo y cómo él justamente fue transformado también, ¿no? Cómo él es un apóstol, o se fue un apóstol de Jesucristo, el cual llegó a destiempo. Ahora bien, eso fue una especie de paréntesis dentro de este capítulo 15, porque ahora vamos a ir directamente al tema que es el corazón del capítulo 15. No quiero dejar de recordar que el apóstol Pablo en este capítulo 15 empieza a hacer una apología de la resurrección. No sé si recuerdan, 2 semanas atrás estuvimos hablando, ¿cierto?, de los testigos. El apóstol Pablo empieza a defender, una apología es una defensa, ¿cierto? Empieza a defender que Cristo resucitó y pone entonces como primer argumento a los testigos. Los testigos que fueron los apóstoles, ¿cierto? Los más de 500 que lo vieron resucitado, él mismo. Y vimos que la calidad de esos testigos era espectacular, no tiene igual, no hay ecuanón con esos testigos, porque básicamente son testigos que murieron de maneras terribles por esto. Ahora, vamos al texto de hoy día y vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo ahora va a presentar otro tipo de argumentación. Podríamos pensar nosotros que esto tiene una forma, es una apología teológico-práctica o práctica teológica. ¿Por qué? Porque combina la lógica con doctrina, básicamente. Y eso es lo que vamos a tratar de hoy día ver y repasar en virtud de lo que el apóstol Pablo nos dice. Para eso vamos al texto entonces. Versículo 12 dice así: porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El apóstol Pablo entonces se introduce a este tema haciendo una pregunta. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Pero lo hace, y aquí quiero hacer hincapié en algo importante,
que esta pregunta la hace después de una sentencia en la cual nosotros podemos encontrar dos hechos importantísimos que tienen que ver con cualquier dinámico, con cualquier ejercicio de la fe evangélica hasta el día de hoy. Él dice la primera frase, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, esta pequeña declaración a mí me muestra algo, a nosotros, a cualquiera nos muestra algo totalmente relevante. Dos verdades encontramos aquí. La primera, la iglesia predicaba. Esto es algo importantísimo. La iglesia predicaba. Segundo, en su predicación estaba el contenido de la resurrección de Cristo. Hay dos temas importantes aquí que nosotros podemos verlo a la luz del cristianismo moderno y podemos hacer una crítica real al cristianismo moderno. ¿Por qué? Porque hoy día, si nosotros le preguntamos a cualquier evangélico, la resurrección, ¿qué tan importante es? La verdad es que nos vamos a sorprender con las respuestas que nos van a dar. Algunos van a decir, bueno, no es tan importante. Yo recuerdo que cuando partí en el cristianismo leí algo. Un famoso evangélico dentro del círculo de los evangélicos dijo, es que si Cristo no resucitó, yo igual voy a tener fe. Eso, hermanos, es hereje. Eso es un absurdo. Eso es inaceptable para cualquier persona que abrace la fe cristiana. Eso es desestimar absolutamente la importancia de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo aquí deja claro que en la iglesia primitiva, en primer lugar, se predicaba el Evangelio y segundo, se predicaba a un Cristo resucitado. Ahora, ¿qué hacen hoy día los evangélicos para llenar las iglesias? ¿Cierto? Como la iglesia dice, nosotros estamos aquí y somos muy aburridos, somos, la verdad que nada que ver con el mundo, hagamos algo para traer a la gente del mundo. Traigamos el mundo a la iglesia. Entonces, llenamos aquí la iglesia, hacemos un escenario, ponemos luces, ¿cierto? Ponemos música maravillosa, ¿para qué? Para que la gente venga y se sienta, oye, estoy en un concierto. De hecho, voy a poner músicos muy buenos. ¿Para qué? Para que la gente venga a escuchar buena música. Se llena entonces también el púlpito de mensajes que se centran en el hombre, ¿no? Lo que queremos es tratar de nosotros captar a la gente como si fuera un cliente. Eso es lo que hace el evangelismo moderno, ¿cierto? Trata de cambiar la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para acomodarla a estas personas para que se acerquen a las iglesias. ¿Y cuál es el problema con esto? Que las iglesias se llenan de gente, pero no llegan creyentes. Porque hay una sola forma de que en un templo vengan verdaderos creyentes, y es por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Es que la música bonita, es que las luces, es que el ambiente, es que la recepción, es que la infraestructura, eso es nada. Eso no sirve para atraer a verdaderos creyentes a los templos. Lo que hay que hacer es salir a predicar las verdades de las Escrituras, particularmente el Evangelio, y el Evangelio que contiene una verdad impresionantemente importante, y es que Cristo se levantó de entre los muertos. Eso es lo que hacía la iglesia. Esto es importante, entonces nosotros hoy día podemos entender que esto es importante en el sentido práctico para nosotros. Nosotros tenemos que predicar y en nuestro mensaje no olvidemos de decir y no olvidemos de hacer hincapié en la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo va a empezar también a desarrollar este punto. Si es que Cristo no resucitó, si esta cosa no es realmente importante, es que todo lo que tenemos nosotros construido no sirve para absolutamente nada. Si es que Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero sigamos lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Él entonces hace esta sentencia que a nosotros nos enseña dos cosas, que las que ya hemos dicho, pero ahora hace una pregunta que la que hicimos en introducción, ¿no? ¿Cómo algunos de ustedes enseñan que Cristo, no hay resurrección de muertos? Ya sabemos, lo hemos visto en contextos, en predicaciones anteriores respecto a este mismo Corintios 15, que había un contexto en particular, ¿no? Ya sabemos entonces que en el primer siglo había filosofías humanas.
filosofías humanas que habían impregnado, ¿no?, el cristianismo. Muchos venían de esas líneas filosóficas y se hacían cristianos, particularmente gnósticos, ¿no? El gnosticismo con su pensamiento dualista, típico de la filosofía griega. Había un pensamiento, ¿cierto?, para aterrizar este concepto, que lo físico era malo y que lo espiritual es bueno, ¿cierto? Ese es el pensamiento dualista, que dice todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno. Entonces, ¿cuál era el punto? Esto lo explicamos en un momento, que para los corintios, que no decían que no había resurrección de muertos, para ellos era inconcebible que hubiera resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque ¿cómo si al morir yo me libro de esto malo, ¿cierto? Y esto es lo que pensaban ellos. Yo me voy a morir y voy a salir de esta cárcel que es mala. ¿Cómo me voy a volver a esta cárcel después? Es absurdo, no tiene sentido. Entonces ellos decían, no, la resurrección de los muertos no es así. No existe. Esto es una metáfora. No puede ser. Es inconcebible que salgamos de la prisión para después volver a la prisión. No tiene sentido, ¿cierto? Ahora, muchos de los corintios habían abrazado esto. Y no solamente corintios, porque el hecho de negar la resurrección o transformar esta doctrina de la resurrección de muertos era algo que estaba en otro lado. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, hace alusión a Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto. Y dice así, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Y cómo se desviaron de la verdad Himeneo y Fileto? Dijeron que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En este caso, pensamos en otra iglesia, ¿no? Himeneo y Fileto dijeron, no, también tenían estas cosas. No, la resurrección ya sucedió. E incluso, estas son las mismas doctrinas que muchos teólogos liberales abrazan, ¿no? La resurrección ya se efectuó en el corazón. Es una figura. El apóstol Pablo dice que estos tienen una doctrina de demonios que carcome como gangrena y que es básicamente algo totalmente anticristiano. Este era el punto. El apóstol Pablo empieza a hablarle a los corintios y le dice, ¿por qué algunos de ustedes dicen que la resurrección de los muertos no existe? ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo se les ocurre? Y ahí entonces empieza a argumentar lógicamente, y dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Usando la lógica, el apóstol Pablo, ¿cierto?, deja claro que tienen que entender que si ellos promueven una verdad como los muertos no resucitan, deben, ¿cierto?, entender que esto va a traer consecuencias. ¿Cuál va a ser la consecuencia de postular que los muertos no resucitan? Entonces Cristo tampoco puede resucitar, porque Cristo era hombre. Si yo niego, por ejemplo, no sé, si yo niego la vida, entonces nadie puede vivir. Si yo niego la felicidad, nadie puede ser feliz. Si yo niego la resurrección de los muertos, nadie puede resucitar. Y entre esos estaba Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si es que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué implica esto? Aquí vemos que teológicamente los corintios no entendían esto. ¿Cómo yo puedo aceptar una verdad así? ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, entonces su muerte fue en vano. Si Cristo no resucitó, esto es catastrófico para el cristianismo. O sea, básicamente, si Cristo no resucitó, iba a estar eternamente en la tumba, muerto, ¿cierto? Entonces el cristianismo se cae a pedazos. Es terrible. Ahora, el apóstol Pablo no se va a quedar solamente con esa digamos, forma de llamarlos a razonar por la lógica, sino que va a ponerse ahora en un supuesto. Es como si dijera el apóstol Pablo, bueno, ya, Cristo no resucitó. Pero ¿qué pasaría si Cristo no resucitó? Ahí empieza entonces el versículo 14. Y si Cristo entonces no resucitó, esto es una manera hipotética, ¿no? Y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe.
encontramos aquí, hermanos, una especie de piedra angular respecto de lo que quiere decir este capítulo 15. Si Cristo realmente no resucitó, hermanos, estamos todos perdidos. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos condenados. Ahora, es tan simple, si alguien quiere descalificar el cristianismo, que lo que tiene que hacer básicamente es comprobar, ¿cierto?, que Cristo no resucitó. Hay un hermano en la fe muy conocido, yo creo que muchos lo conocen, han visto la película, han leído algún libro de él, Lee Strobel, ¿cierto?, que él relata cómo se convierte su esposa. Él era una persona con un pensamiento científico muy crítico y dijo, bueno, yo necesito darle a entender a mi esposa que esto es una mentira. Y dijo, bueno, ¿cómo le saco esta piedra, esta pata, ¿no?, al cristianismo para que se caiga? Bueno, comprobemos que Cristo no resucitó. Entonces empieza a hacer una investigación arqueológica, histórica, con eruditos, y al final, ¿qué sucedió? Terminó convirtiéndose a Cristo y transformándose en pastor, ¿cierto?, en un gran apologista de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es algo que no se ha podido y que nunca se podrá desmentir, por cuanto la evidencia nos deja claro que Cristo sí resucitó. Ahora bien, como el hecho de la resurrección es tan importante, el apóstol Pablo hace todo un capítulo 15 para dar a entender que todo creyente debe entender esto, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos transar bajo ningún punto de vista el hecho de que Cristo sí resucitó. Nosotros no vivimos una fantasía, y eso lo sabemos justamente ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos. Pero volvamos al supuesto entonces. Si Cristo entonces no resucitó, vana es nuestra predicación. Pensemos en el caso que pone el apóstol Pablo. Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, no sacamos nada con salir a predicar, hermanos. Nada. De hecho, no sacamos nada con predicar el evangelio, pero ni siquiera sacamos nada con decir nada de la fe. No, es que Dios es bueno, no nos serviría de nada. Si Cristo no resucitó, nosotros al momento de salir a la feria y predicar, estaríamos perdiendo el tiempo. E incluso, vana también sería nuestra fe. Sería vana. El apóstol Pablo usa la palabra, ¿cierto?, vacía. Esta es la palabra. No sirve. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos no sirve absolutamente para nada. Es que yo viví mi testimonio, es que nada. Es que salí de las drogas, no importa. Es que mi vida fue transformada, es que si Cristo no resucitó, no sirve para absolutamente nada. Es que transformó mi familia, bueno, pero no sirve para nada. Si es que Cristo no resucitó, todo lo que nosotros podemos hacer por la fe no sirve absolutamente para nada. De hecho, si Cristo no resucitó, podríamos romper las Biblias. No sirven. No sirve absolutamente nada si es que Cristo no resucitó. ¿Nos damos cuenta que es tremendamente importante la resurrección de Cristo? Es fundamental para la fe cristiana la resurrección de Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo dice, no solamente es vana nuestra predicación, no solamente es vana nuestra fe, sino que dice, el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, es un argumento lógico del apóstol Pablo. Si es que los muertos no resucitan, ergo, o por consecuencia, Cristo no resucitó, por ende, entonces, nosotros somos unos mentirosos. ¿Se acuerdan que había hecho anteriormente? Es que Cristo se apareció resucitado ¿a quiénes? A los apóstoles, a más de 500 personas, al último como a mí como un abortivo. Todos somos mentirosos. Y de hecho, somos falsos testigos de Dios, porque nosotros hemos testificado, ¿cierto?, del poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Efesios capítulo 1, ¿cierto?, habla del poder, ¿cierto?, que Dios usó para levantar a Cristo de los muertos. Es básicamente la obra de Dios la que se predica, la que se pregona por medio de decir Cristo resucitó de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo claramente está bien diciendo, nosotros nos transformamos en falsos testigos de Dios
si es que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos testificado a diestra y siniestra que hemos visto al Cristo resucitado. Entonces, apedréennos porque somos falsos. O sea, si ustedes niegan, y este es el punto, si ustedes niegan, Corintios, la resurrección de los muertos, ustedes están destruyendo el cristianismo. Si ustedes niegan la resurrección de los muertos, ustedes están negando, están haciendo un terremoto que lo que va a hacer es destruir toda la construcción de la fe hacia arriba. Están destruyendo el cimiento de la fe. El cristianismo, hermano, de hecho, el cristianismo tiene doctrinas fundamentales. Y en la resurrección de Cristo justamente es una doctrina fundamental del cristianismo. Ahora, había hecho una alusión anteriormente a los teólogos liberales. Fíjense, bueno, como lo estamos estudiando a las 4 de la tarde aproximadamente, estamos estudiando teología liberal, ya sabemos que los teólogos liberales, llamándose cristianos, ¿cierto?, niegan la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible que ellos, hoy día, entre comillas, eruditos, nieguen las verdades fundamentales encontradas en las Escrituras? ¿Cómo ellos no se dan cuenta de lo mismo que los corintios deberían darse cuenta? De que si yo quito la resurrección de Cristo, quito básicamente todo el cristianismo. Hermanos, los teólogos liberales no son cristianos. De hecho, son inconversos. Ellos no creen en una verdad fundamental del cristianismo. El cristianismo de verdad se sostiene en verdades fundamentales. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitó. Nosotros somos pecadores, etc. Ahora, ¿por qué para ellos no es tema? Porque para los teólogos liberales, por ejemplo, el pecado no es un problema real. Es una especie de figura, ¿no? Es algo imaginativo. Es algo que podría yo aplicarlo de diferentes maneras. Entonces, como el pecado no es algo real, no es un problema real que solucionar, entonces la verdad es que Cristo tampoco vino a morir por nadie, porque no tenía nada que pagar, no había una redención, no había para qué morir por los pecados. Eso es todo algo que nosotros podemos darle una figura, ¿no? Y por tanto, si es que Cristo no necesitaba pagar pecados, si no era Hijo de Dios, tampoco tenía que resucitar. Ojo con escuchar a algún teólogo liberal porque no son creyentes, derechamente. Ahora, volviendo al punto. Muchos corintios del primer siglo pensaban igual que los liberales de hoy día. Y no entendían, ¿cierto?, la importancia de la resurrección de Cristo. Si es que Cristo entonces no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra predicación, y nosotros somos entonces falsos testigos, dice el apóstol Pablo. Somos entonces mentirosos. Vuelve a decirlo, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Es básicamente lo mismo que había dicho. Podemos entender, hermanos, que la confusión de algunos corintios era bastante profunda, ¿no? Esto es algo que quizás también pasa en la iglesia hoy día. Muchos profesantes de la fe no mastican las verdades que nosotros enseñamos generalmente en la iglesia. Repiten, pero no mastican y no entienden la profundidad y cómo el cristianismo es un todo. El cristianismo y todas las doctrinas del cristianismo son un todo. Están unidas, unas con las otras. Yo desmorono una y básicamente me va a contaminar todas las demás. Todo lo que nosotros enseñamos está perfectamente armado en el plan redentor de Dios. Pero los cristianos de hoy día básicamente están dispuestos a transar cualquier verdades de la Escritura, verdades, por ejemplo, lo mismo que decimos respecto a la Escritura. Para muchos creyentes la palabra de Dios no es la palabra de Dios. O básicamente yo a la palabra de Dios puedo añadirle cosas, destruyendo y socavando básicamente los fundamentos de la fe. Eso tampoco nosotros lo podemos transar. La Escritura no está en una constante transformación. Eso es anticristiano. De hecho, está condenado en la Escritura. Aquel que le imponga más será condenado. ¿Por qué? Porque la Escritura es la palabra de Dios, es la revelación de Dios y es básicamente lo que Dios nos dejó. No hay más que esto. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que meditar muy bien en cómo entendemos el cristianismo, porque tenemos que también
aceptar el hecho de que Dios nos da una fe que tiene una lógica. En ese sentido, las doctrinas fundamentales son lógicas entre sí. Sola Escritura, ¿cierto? Un estandarte de la Reforma, es algo que sostiene un pilar. Si nosotros sacamos la sola Escritura, no podemos hablar de solo Cristo, no podemos hablar de sola fe, no podemos hablar de sola gracia, y menos podemos hablar de la gloria de Dios si es que nosotros sacamos el fundamento de la sola Escritura. Hermanos amados, nosotros tenemos que meditar en esto. Los corintios no lo hacían, no razonaban. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Otra consecuencia, hermanos, que el apóstol Pablo deja muy claro ahí entonces, es que si Cristo no resucitó, nosotros estamos en nuestros pecados. Es terrible. Si nosotros negamos que Cristo resucitó, destruimos nuestra propia alma, hermanos. Estamos condenados. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, vana nuestra predicación, somos mentirosos y más aún, peor, esto es catastrófico para nosotros, estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Cristo, hermanos, no resucitó, entonces no venció la muerte. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Cuando Cristo vence a la muerte, se levanta victorioso de entre los muertos, da testimonio de que ha vencido a la muerte y por tanto venció al pecado. Ahora, si Cristo no resucitó, hermanos, entonces no venció el pecado tampoco y nosotros estamos en nuestros pecados. Esto, hermanos, es, como dije, catastrófico para nosotros. Por eso la resurrección de Cristo no es un juego, la resurrección de Cristo no es algo que nosotros podamos transar. Nunca usted, yo espero nunca oírlo decir, pero es que si se descubre hoy día el cadáver de Cristo, yo voy a seguir siendo cristiano igual. No podría decirlo. No, es que Dios ha hecho unas cosas hermosas en mí. No. Si se encuentra el cadáver de Cristo, cosa que obviamente nunca va a suceder, pero si se encuentra el cadáver de Cristo y se comprueba que tampoco va a suceder, pero si se comprobara el cadáver de Cristo, usted no podría seguir yendo acá. Hermano, yo soy el primero que se va. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo en vano. Oye, alguien va a decir, pero el pastor se quiere ir. ¿Por qué? Vamos a encontrar el cadáver y se va a ir. Va a salir una... Hermano, no significa que va a aparecer ahora Discovery Channel, encontramos el cadáver de Cristo y yo, el pastor se va a ir. No es así. ¿Por qué? Porque estoy seguro que nunca se va a encontrar el cadáver de Cristo porque Cristo vive, eso está claro. Eso es innegable. Hermanos, ahora, el apóstol Pablo, siguiendo con las consecuencias de lo que sucede si es que Cristo no resucitó, vana en nuestra predicación, vana en nuestra fe, somos los mentirosos, estamos en nuestros pecados. Hermanos, y por lo demás, también todos los que durmieron en Cristo perecieron, versículo 18. Todos los que durmieron en Cristo perecieron. Sin lugar a dudas, las palabras dormir y perecer, ¿cierto? Son palabras que muchas veces se usan alternadamente. Pero en este caso particularmente el apóstol Pablo hace referencia a dormir a modo de eufemismo. Recordemos que un eufemismo es una suavización de la palabra haciendo referencia a la muerte. Entonces dice, los que murieron en Cristo perecieron. ¿Cómo los que murieron? No. ¿A qué se hace referencia con perecer particularmente? Perecer hace referencia a una destrucción total. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, los que murieron en Cristo están condenados también. Si es que Cristo no resucitó, todos los mártires de la historia del cristianismo murieron en vano. Están condenados. Están condenados los apóstoles que murieron. Está condenado el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros cuando vamos a ver, ¿se acuerdan que les recomendé el libro de John Fox? Yo sé que algunos ya lo están leyendo. Todos esos hermanos que padecieron en la historia de la fe, murieron por nada. No sirve su muerte. Y hermanos, cuando nosotros vemos testimonios de los muertos de los primeros 3 siglos, las 10 persecuciones de Cristo, encontramos muchos testimonios que hombres iban a morir. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Porque su esperanza era tener a Cristo, la comunión eterna con Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que el apóstol Pablo deja claro, entonces, que si nosotros aceptamos que la resurrección de Cristo no se efectuó, no hay esperanza.
esa esperanza no sirve. No tenemos ninguna esperanza. Todos los muertos en Cristo murieron con la esperanza ¿de qué? De su eterna comunión con Cristo. Y de hecho yo espero que también sea la esperanza nuestra, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Poniendo por delante entonces las cosas celestiales. Nosotros vivimos en esta vida, deberíamos vivir así, no meditando mucho en lo terrenal, sino que más en lo eterno. Tenemos una esperanza, esto nos marca, nos distancia del mundo. Nosotros como creyentes tenemos esperanza. El mundo sucumbe ante la desesperación. Nosotros no. Nosotros sabemos que vivir esta vida, ¿no?, es el único pedazo de infierno que vamos a vivir. Por el contrario, para el mundo, este es el único pedazo de cielo que van a tener. Es triste, duro, pero es una realidad. Nosotros vivimos con los ojos puestos en la eternidad, en la esperanza. De hecho, la Escritura hace demasiadas referencias a la esperanza. La esperanza que nosotros tenemos al morir. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con nuestro Redentor. El apóstol Pablo entonces dice que si Cristo nos resucitó, no solamente es vana nuestra fe, nuestra predicación, somos mentirosos, estamos en nuestros pecados y todos los que han muerto en Cristo van a perecer. ¿Vemos que es catastrófico? Nosotros no podemos transar bajo ningún punto de vista la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, este es el caso hipotético, entonces, hermanos, nosotros estamos realmente perdiendo el tiempo. Y concluye el apóstol Pablo, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Siguiendo con el tema de la esperanza, si nosotros vivimos, ¿cierto?, la fe cristiana, nos esforzamos en la fe, nos levantamos temprano el domingo, ¿cierto? Predicamos, estudiamos la palabra. Si nosotros, hermanos, si Cristo no resucitó, cada vez que usted se arrodilla delante de Dios no sirve. Para nada. Usted está en sus pecados. Si es que Cristo no resucitó, usted se puede arrodillar al Señor, pero el Señor no lo oye. ¿Por qué? Porque esa oración se constituye abominación delante de Dios. Así lo estipula la palabra. Las oraciones de los impíos son abominación a su presencia. Ahora, como usted está en sus pecados, usted es un impío. Entonces, si es que Cristo no resucitó, cada vez que usted ore, usted está haciendo una abominación delante de Dios. Es terrible. Ahora, no solamente eso, sino que no tiene esperanza. Si nosotros hacemos todas las cosas y esperamos en Cristo, porque esto es lo que hacemos, esa esperanza no está, desaparece. Todo, absolutamente todo. A la luz de eso, realmente la sentencia que dijo entre comillas, cristiano, de que si Cristo realmente no resucitó, yo igual voy a seguir siendo cristiano, es porque no entiende la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos transar la resurrección de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo dice que si nosotros esperamos solamente en Cristo, ojo con esto, bajo la situación hipotética de que Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Usa la palabra griega eleinos, que básicamente quiere decir lástima. Y es una realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Qué lástima que esta gente pierda su tiempo, ¿no? Usted podría estar hoy día acostado perfectamente en su cama, viendo algún partido, tomando desayuno en la cama, flojeando. Pero está aquí perdiendo el tiempo. ¿A qué vino? A veces venimos con lluvia, otras veces hace demasiado calor. Después vamos a salir a predicar, horroroso, ¿no? Ahí a todo el sol, hablando a la gente que no quiere ni oírnos, que básicamente incluso nos dice cosas nada agradables. Generalmente a alguno que está predicando le gritan su garabato. ¿Para qué? Vámonos a acostar mejor, po. O vamos al mall, ¿qué les parece? Están perdiendo el tiempo.
De hecho, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si es que Cristo no resucitó, nosotros, ¿por qué está tan ordenadito? Mejor hagamos un asado, no sé. Hagamos otra cosa, pongamos luces, pasémosla bien. En un momento el apóstol, la misma escritura dice, bueno, el apóstol Pablo lo cita. Bueno, si no hay fe, entonces, si nosotros no tenemos esperanza, comamos y bebamos porque mañana pereceremos. O sea, derechamente esta es la realidad. Si nosotros aceptamos que Cristo no resucitó, hermano, nosotros somos dignos de lástima. Y la gente va a decir, pobrecito él. Y tiene toda la razón, amado hermano. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros hacemos nos sirve. Este es el argumento del apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta que nosotros no podemos bajo ningún punto de vista transar esto? Y por ende podemos verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo puede ser tremendamente importante, ¿cierto? Como dice C.S. Lewis, o puede ser nada de importante, pero lo que no es medianamente importante. Aquí estamos hablando de radicalidad. Si nosotros vemos la resurrección de Cristo como algo que sucedió, entonces esto debe despertar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo, hagamos el contrario, si Cristo sí resucitó, entonces nosotros no somos dignos de lástima. Debemos gozarnos. De hecho, si Cristo sí resucitó, nuestra predicación no es vana. Y podemos ir a predicar, a morirnos de calor, a que nos digan cosas, sabiendo que tenemos la verdad. Si Cristo sí resucitó, nuestra fe no es vana. Nuestra fe es real. Si Cristo resucitó, nuestra esperanza es real. Si Cristo resucitó, entonces, hermanos, nosotros vamos a ir al cielo cuando muramos. Si Cristo resucitó, nosotros ya no estamos en nuestros pecados. Básicamente hemos sido librados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado venciendo la muerte y venciendo el pecado. Si Cristo resucitó, entonces ellos no eran falsos testigos y tampoco nosotros somos falsos testigos. Somos testigos verdaderos de Dios. Por tanto, si Cristo resucitó, entonces, hermanos, eso debe reafirmar todo lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cuál es la verdad de las cosas? ¿Cristo no resucitó o Cristo sí resucitó? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Recordemos que nadie puede quedar indiferente a la resurrección de Cristo. Eso es una realidad. Ningún ser humano en el mundo puede quedar indiferente a la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante también al momento de la predicación. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, la resurrección de Cristo marca un precedente importante. ¿Por qué? Porque nadie puede quedar indiferente a ella. ¿Saben por qué? Porque en la historia nadie más resucitó. Ninguno. De hecho, en la base teológica de cualquier religión, en la única que se fundamenta en la resurrección de Cristo, en la resurrección básicamente de su líder, el cristianismo. Los que siguen a Buda no están esperando la resurrección de Buda. Hablan de la reencarnación, pero eso es totalmente interpretativo, ¿no? Cualquiera puede decir, no, que yo soy la reencarnación. No. Alá tampoco, o básicamente el Islam, el profeta Mahoma no va a resucitar, o no resucitó. De hecho, ninguna se fundamenta en un hecho histórico como el cristianismo. Eso separa, una de las tantas cosas que separa el cristianismo de todas las demás religiones, de todas las demás muestras de fe. El cristianismo es único en su esencia. ¿Por qué? Porque se fundamenta en un hecho histórico, que es la resurrección del único ser que se levantó entre los muertos. Preguntémonos, ¿Cristo resucitó? ¿Habrá resucitado? ¿O Cristo no resucitó y estamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó de los muertos. Se levantó después de padecer la cruz del Calvario. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Hombres durante 2000 años han tratado de desmentirlo, de decir no fue así, de poner tesis sobre tesis para tratar de justificar lo que sucedió, pero nadie ha podido y nadie podrá nunca desmentir, ¿cierto?, la
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos, el único que lo ha hecho. La tumba está vacía, la tumba de Cristo está totalmente vacía y eso para nosotros es un pilar fundamental. Usted acá, hermano, no está perdiendo el tiempo. Usted acá no tiene por la resurrección de Cristo no tiene una esperanza vacía. Usted está perdonado de sus pecados. Cristo venció a la muerte. Cristo nos salvó de nuestras culpas y de nuestras rebeliones. Jesucristo vive hoy y vivirá para siempre. Vendrá a derramar juicios sobre la tierra, hermanos. Y nuestra fe, ni nuestra predicación, ni nada de lo que nosotros hagamos es vana. Hermanos, ¿por qué? Porque la tumba está vacía y ninguno de nosotros puede quedar indiferente a ello. Eso, hermanos, para nosotros debe ser un profundo aliento. Y la resurrección de Cristo usted no la puede transar bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es el pilar de nuestra fe. Así que vamos a orar, hermanos, por esto. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la obra gloriosa de redención, por salvarnos de nuestras culpas. Gracias por levantar a su Hijo entre los muertos al tercer día y por medio de ella dar testimonio al mundo de que nuestra fe es real. Padre Celestial, rogamos, Señor, para que lo que podamos entender se haga profundo en nuestros corazones, determine nuestra vida, nuestra fe, nuestro actuar. Llévenos a predicar entonces con denuedo la resurrección de su Hijo a aquellos que están en tinieblas, Señor, para que pasen a su luz admirable. Alabamos y bendecimos su nombre por medio de los méritos de su Hijo, amado Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero